de nunca acabar realmente, ¿eh? El horror que se vive en Gaza. Porque aquí ya se transgreden todas las normas de los códigos internacionales y de los acuerdos internacionales respecto de las condiciones para una guerra. Encontraron fosas comunes con más de 350 cadáveres. Pero, escuchá un poquito más. Pertenecen a 2 hospitales bombardeados por el ejército israelí. Escuchaste bien, son 2 hospitales bombardeados por el ejército israelí. Pato, podemos desarrollar la información y analizar un poquito esto porque es un hecho muy grave. Ya verdad, está a la altura de lo que han hecho los señores de Hamas. la verdad que es atroz lo que estamos viendo, lo que sucede allí. La verdad que sí, son 350 cuerpos que han sido exhumados y todavía quedan 200 por identificar. O sea, es un número enorme de personas muertas que tienen signos de tortura, algunos que parecen haber sido enterrados en vida, muchos con cables sueltos, con cables insertados, con esposas de plástico que son las que usa el ejército de Israel, con las bolsas mortuorias que también utiliza el mismo ejército de Israel. Entonces hay una implicación muy importante y ya se está hablando de genocidio. Claro. Ahora, lo que sucede es que desde Occidente es bastante leve la denuncia. Estados Unidos muestra su preocupación, vos lees en los titulares. Europa pide más información, la ONU exige una investigación, pero nadie está condenándolo, al menos en Occidente. Seguramente, Claro, estamos hablando siempre de la crisis de los rehenes, claro que por supuesto es gravísimo que realmente también. es gravísimo. Hace poco se difundió ese video de esa persona con su brazo cercenado, que realmente fue muy, muy conmovedor, uno de los rehenes israelíes, y uno ve esto y dice, bueno, pará, pero del otro lado también hay salvajismo y depredación humana de una manera sanguinaria, salvaje, y que transgrede todo lo que son, porque hay maneras de llevar adelante una confrontación. Esto no es una guerra, porque acá hubo una invasión, un secuestro de personas, no tiene que ver con una guerra, pero esto tampoco tiene que ver con la guerra. Este conflicto de momento lleva alrededor de 1.200 israelíes muertos y 34.000 palestinos muertos, ¿no? Desde la invasión que tuvo Hamas, esta célula considerada terrorista sobre territorio de Israel, y la respuesta que tuvo Israel sobre Gaza y Cisjordania también, pero especialmente sobre Gaza, que la han ocupado, invadido, bombardeado, y ahora está planificando asediar la última ciudad, Rafah, que es al sur de la franja de Gaza, que está limitando con el país vecino, Egipto, que se sospecha que en esa ciudad hay túneles en los que todavía se siguen fabricando armamento ligero con explosivos para seguir suministrando a la célula terrorista. Ahora, bien, lo que sucede es que hay una crisis y una emergencia alimentaria en la región porque Israel no deja llegar las ayudas y hasta Estados Unidos le está pidiendo que deje acceder a las ayudas internacionales para poder alimentar a estas personas. Al pobre pueblo que no tiene nada que ver con las políticas extremistas de quienes han accedido al gobierno siendo una agrupación terrorista, ¿no? Exactamente, los palestinos están siendo presos de esta situación. Recordemos que vivían más de 2 millones de personas en la franja de Gaza. En este momento no quiero saber cuál serán los números oficiales entre exiliados y muertos. Ahora, Pato, ¿no es predecible que pasen cosas de esta naturaleza cuando está en el poder Netanyahu? Un hombre que realmente tiene sus políticas para mí, demasiado extremistas. La verdad que sí, y de hecho tuvo muchos problemas internos en el mismo Israel, ha tenido muchas, ¿cómo se llama? Mucha gente, Rechazo muchas de la protestas, gente. exactamente, Sí, sí, sí. porque antes de la invasión, semanas antes de la invasión, del ataque, perdón, de Hamas, sucedió que hubo muchas protestas en las calles porque el primer ministro Netanyahu intentaba hacer una reforma judicial y consiguió el absoluto rechazo de la gente. Y esta invasión ha sucedido que ha unido en cierta manera al pueblo israelí en contra de una misma causa, lo que benefició en cierta manera al primer ministro. Pero claro,
es un castillo de naipes su situación política dentro del gobierno y está haciendo pactos con la oposición que también son igualmente belicistas, entonces es la historia de nunca acabar. Sí. Porque van a estar siguiendo con las actitudes belicistas con Irán, las actitudes belicistas con Siria, con todos los vecinos, y Palestina así también. Y que se conozcan estos datos ahora no genera también un mayor grado de ensañamiento con los rehenes, pobrecitos que están en una situación desesperante. Sí, desgraciadamente sí. Todavía se calcula que hay entre 20 y 60 rehenes de los capturados en la ofensiva inicial que tuvo Hamás, que los llevaron de vuelta hacia la Franja de Gaza. Se supone que están en la ciudad de Rafa, en los túneles ocultos. Y que uno piensa que ya son personas fallecidas, porque realmente, o sea, con todo el dolor del alma y con todo lo que significa decir esta barbaridad en televisión, pero realmente uno después de encontrarse con esto, piensa lo peor para los pobres rehenes, porque siempre hay represalias. Los grupos terroristas lamentablemente actúan de esa manera, actúan por medio de represalias. Sí, y los estados tienen que tener en cuenta que no tienen que rebajarse a la altura del terror para no, bueno, para no ser calificados como terroristas también. Bueno, ya Donald Trump había emitido algunas declaraciones porque, bueno, sabemos que fue el presidente menos belicista que tuvo los Estados Unidos, el único que ha retirado tropas de zonas de conflicto, como el caso de Irak, y ya había hecho declaraciones con relación a esto, y él dijo que él particularmente, su mayor esfuerzo iba a estar focalizado en que llegara la ayuda humanitaria y en tratar de que la guerra esta se dirima entre combatientes y no tomando a los civiles en el medio. Sí, las críticas de Donald Trump son justificadas porque el gobierno de Estados Unidos, ahora demócrata, a la cabeza Joe Biden, son bastante blandas, livianas, porque como se acercan las elecciones, no intenta jugarse por ningún lado, ni por un lado ni por el otro, porque bueno, son cuestiones que muchas veces pueden definir unas elecciones. Gracias, Pato, Gracias por el desarrollo de esta información que nos deja a todos choqueados.